Saludos aventureros y sean bienvenidos una vez más a estas misteriosas y confusas tierras en el lado oscuro del internet. Ahora continuamos con Overlord, capítulo 3, Batalla del Pueblo de Carne, parte 4. La armadura que llevaba comenzó a estremecerse con un sonido chillón y la espada que tenía en las manos no dejaba de temblar. El Caballero de la Muerte estaba rodeado por un grupo de 18 caballeros, pero las espadas de todos sus compañeros también temblaban. Y aunque sus cuerpos estuvieran abrumados por el miedo, nadie trataba de huir. Esto no era porque tenían mucho valor, era debido a que cada uno de ellos estaba paralizado por el terror. Sus cuerpos temblorosos causaban que sus armaduras hicieran un sonido de traqueteo. Si hubieran creído que podían escapar, definitivamente hubieran comenzado a correr desesperadamente por sus vidas. Era porque sabía que no podían hacerlo, que no lo intentaban. Londes ligeramente movió los ojos buscando ayuda. El lugar era la plaza central del pueblo. 60 personas habían sido reunidas aquí, los aldeanos que Londes había capturado. Londes vio su expresión de miedo al mirarlos. Un grupo de niños estaban escondiéndose detrás de un pedestal de madera. Eran niños con ramas y palos tratando de defender a sus padres, pero eran incapaces de mantener una posición de combate o defensiva y los palos se les caían constantemente debido al agotamiento. Cuando Londes atacó el pueblo, los aldeanos se apresuraron a la plaza central de todas las direcciones. Luego de buscar en todas las casas para evitar que hubiera gente escondida en algún sótano secreto, prepararon un aceite alquímico especial para quemar las casas hasta los cimientos. 4 caballeros montados, cada uno equipado con un arco, hacían guardia en los alrededores del pueblo. Dispararían contra cualquiera que lograra escapar. Este método ya lo había usado varias veces y había probado ser infalible. Y aunque la matanza les había tomado un poco más de tiempo del esperado, todo salió justo como lo habían planeado. Los pobladores serían transportados juntos a un único lugar y luego dejarían escapar a algunos justo como estaba planeado. Eso era lo que debía pasar, pero Londes todavía recordaba ese momento. Detrás de los pobladores que habían escapado a la plaza, su compañero Ilian, quien era el responsable de la limpieza, de pronto fue lanzado por los aires. Debido a lo increíble que le resultaba, nadie se dio cuenta de qué estaba pasando. Cuando vieron al hombre vistiendo la armadura completa, aunque era posible reducir su peso con magia, era imposible removerlo del todo. Lanzado al aire como si fuera un trapo sucio, nadie podía creer lo que veía. Ilian voló una distancia de más de 7 metros, cayó con un sonido ensordecedor y dejó de moverse. En el lugar donde había estado antaño Ilian, había ahora una visión incluso más increíble. Parados frente a ellos se encontraba un horrible monstruo no muerto, el Caballero de la Muerte, que lentamente bajó su escudo de torre que había enviado voleando a Ilian, quedándose de pie frente a ellos. Luego de eso, toda la situación se había vuelto un caos. ¡Ah! Un grito caótico de terror comenzó a llenar el aire de la plaza. Uno de sus compañeros no pudo aguantar el miedo, gritando desesperadamente y tratando de escapar. En este tipo de estado, era difícil mantener su formación circular y con la tensión tan alta, la formación hubiera podido colapsar fácilmente. Sin embargo, ni un solo caballero trató de huir con él. La razón de eso se hizo aparente inmediatamente. En la esquina del campo de visión de Londes apareció un remolino negro. Aunque el Caballero de la Muerte tenía un cuerpo enorme y su tamaño excedía por mucho el de un humano normal, su agilidad era increíble. Su compañero solo logró huir unos pocos 3 pasos antes de que pudiera dar el cuarto. Su brillante cuerpo plateado fue cortado en 2. La mitad izquierda y derecha de su cuerpo cayeron en diferentes direcciones. El olor del amargo gas se extendió por los alrededores y las rosadas entrañas fueron esparcidas de su sección transversal. Ondeando su espada corrugada, el Caballero de la Muerte, bañado en sangre, rugió ensordecedoramente. Era como un grito de alegría. E incluso las personas que no podían verle la cara descompuesta fueron capaces de ver su alegría. El Caballero de la Muerte, con su insaciable deseo de matar,
disfrutaba de la fragilidad humana, del terror y la desesperación. E incluso con las espadas aún en las manos, nadie se atrevía a atacar primero. Luego de recuperarse de la impresión inicial, trataron de atacar al Caballero de la Muerte, pero cuando una espada lograba pasar su defensa por un golpe de suerte, no le causaba el más mínimo rasguño debido a la armadura. Al contrario, el Caballero de la Muerte ni siquiera usaba su espada, solo hacía uso de su escudo para mandar a Londes volando. No solo eso, el golpe no era ni siquiera fatal. Deliberadamente mostraba aberturas en su defensa con el único objetivo de provocarlos. Era muy obvio que el Caballero de la Muerte quería disfrutar de este forcejeo entre la vida y la muerte. Solo en el momento que un caballero intentaba huir, se ponía serio y le daba el golpe fatal. El primer caballero que intentó huir fue Rillick, un hombre de buen temperamento, pero luego de algunos tragos se volvió un malvado borracho. Su cabeza y extremidades se separaron instantáneamente. Solo necesitaron mirarlo 2 veces para comprender que el Caballero de la Muerte no estaba dispuesto a dejarlos escapar, así que nadie más lo intentó de nuevo. Sus ataques eran inútiles y tratar de escapar significaba una muerte instantánea. Solo había un camino que quedaba tomar y era convertirse en un juguete hasta el momento en que murieran. Aunque todos llevaban cascos cerrados que ocultaban sus rostros, en ese momento todos ya deberían haberse dado cuenta de cuál sería su destino. Todos esos hombres adultos comenzaron a llorar como niños. Habían venido a abusar de los débiles, pero nunca en su vida hubieran imaginado que sufrirían el mismo destino. ¡Dios! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Dios! Varias personas ahogándose por las lágrimas pudieron ser oídas pidiendo por la bendición de Dios. Sintiéndose impotente, Londes casi se arrodilla también para comenzar a maldecir o implorar por la intervención divina. Ustedes chicos, apresúrense y bloqueen al monstruo. Mientras los caballeros que se habían dado cuenta de su inminente destino habían comenzado a orar, de pronto sus oraciones habían sido interrumpidas por un grito penetrante. La persona que había dicho esto era el caballero que se encontraba más cerca al Caballero de la Muerte. Queriendo evitar pisar los cuerpos de sus compañeros muertos a sus pies, temblaba constantemente por estar pisando en puntillas alrededor de ello, siendo en realidad bastante gracioso. Londes miraba todo con una expresión preocupada y comenzó a fruncir el ceño. Debido a que llevaban cascos cerrados, era imposible ver sus rostros y con la voz fuera de tono por el miedo, era realmente difícil determinar quién había dado esa orden. Pero con ese tipo de actitud, solo una persona podía ser la responsable: el Capitán Bellius. La expresión en el rostro de Londes se distorsionó debido a la lujuria de Bellius, que había intentado violar a una de las chicas del pueblo y se enfrentó con su padre que trataba de salvarla. Luego de que separaron al hombre, Bellius descargó su ira sobre él, atravesándolo repetidamente con su espada. Era ese tipo de persona. La única razón por la que había sido escogido para unirse a esta fuerza era debido al oro de su familia, que era adinerada y poseía varias fincas en el país. Tener a un hombre como ese de capitán solo podía ser llamado desafortunado. No puedo morir en este lugar, gente. Ustedes vayan y ganen algo de tiempo para mí. Conviértanse en mis escudos. Nadie se movió. Aunque era capitán de nombre, nadie realmente lo respetaba. ¿Quién sacrificaría su vida por ese tipo de hombre? Solo el Caballero de la Muerte frente a él reaccionó ante el fuerte grito. Él lentamente se volvió hacia Bellius. ¡Ah! Parado junto al Caballero de la Muerte, y todavía poder gritar tan fuerte podría ser considerado como una hazaña notable. Londes no pudo evitar sentir admiración pese a la extraña situación. Pero entonces oyó el grito de Bellius nuevamente. ¡Dinero, muchachos! ¡Les daré dinero! ¡200 monedas de oro! ¡No! ¡500 monedas de oro! La recompensa que prometía era una cantidad muy grande, pero en este momento era como si les pidiera saltar desde un acantilado de 500 metros y solo si lograban sobrevivir les daría el premio. Aunque nadie hizo nada, solo una persona se movió. No, en realidad lo correcto debería decir que era media persona. Casi parecía como si quisiera responder. La mitad derecha del caballero que había sido cortado en 2 agarró el tobillo de Bellius. Su boca se abrió, escupió sangre y gimió.
¡Ah! Belius comenzó a gritar y los caballeros y pobladores que lo vieron no pudieron evitar que sus cuerpos se paralizaran de terror. Esclavo zombie. En Yggdrasil, cuando un caballero de la muerte mataba a su objetivo, este se convertía en no muerto también e inmediatamente revivía como un zombie en el lugar en el que había caído. Si morías debido a la espada del caballero de la muerte, te convertías en su esclavo por toda la eternidad. Esa era la configuración del juego. Belius dejó de gritar y cayó a la tierra como una marioneta a la que se le cortaban las cuerdas. Probablemente se había desmayado. El caballero de la muerte se acercó al hombre inconsciente y enterró la espada corrugada que tenía en las manos. El cuerpo de Belius fue atravesado. Despertado por el dolor, Belius dejó escapar un ensordecedor grito. ¡Déjame ir! ¡Te lo ruego! ¡Haré todo lo que pidas! Las manos de Belius sintieron la espada corrugada clavada dentro de su cuerpo, pero el caballero de la muerte ignoró sus palabras. En lugar de eso, comenzó a mover la espada de arriba abajo como si estuviera usando una sierra. Junto a la armadura que estaba siendo brutalmente aserrada, la sangre volaba por todas partes. ¡Te daré dinero! ¡Déjame! El cuerpo de Belius convulsionó unas cuantas veces y finalmente soltó su último aliento. El caballero de la muerte dejó el cuerpo de Belius con satisfacción. ¡No! ¡Dios! Debido a la escena que ocurría frente a ellos, sus sorprendidos compañeros gemían con angustia. Escapar significaba perder la vida, pero quedarse significaba un destino peor que la muerte. Aunque estaban conscientes de esto, no tenían idea de qué hacer, y por tanto, sus cuerpos no podían dar ni un solo paso. ¡Cálmense! El rugido de Londres hizo eco entre todos los lamentos. El área se había vuelto silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. ¡Retrocedan! ¡Apresúrense y manden la señal! ¡Llamen a los jinetes y a los arqueros montados! Mientras suene el cuerno, los que queden aquí deberán ganar algo de tiempo. ¡No quiero morir de esta manera! ¡Así que muévanse! Todos entraron en acción. Muy atrás quedó el desconcierto anterior. Todos trabajaban como uno y se movían con el momentum de una catarata. Siguiendo órdenes mecánicamente, los soldados dejaron de pensar e intentaron hacer que sucediera un milagro. Las acciones caóticas de antes no se repetirán una segunda vez. Todos los caballeros sabían lo que debían hacer. Necesitaban proteger el cuerno para poder contactar con los otros caballeros. Un caballero en retirada dejó su espada a un lado y sacó el cuerno de su bolsa. Aparentemente, la acción de sacar el cuerno fue la señal para entrar en acción. El caballero de la muerte comenzó a correr. Su objetivo era el caballero que había sacado el cuerno. Los corazones de todos se detuvieron. El plan de su oponente era destruir su único medio de escape. ¿Acaso no era eso algo completamente despiadado? El remolino negro se acercaba despiadadamente y los caballeros que estaban enfrente bloqueando su paso sabían qué significaba una muerte instantánea. Sin embargo, todos avanzaron para formar una pared defensiva, usando un miedo incluso más intenso para matar el miedo que sentían a lo que estaba enfrente de ellos. Se mantuvieron ahí y lo bloquearon. Con un movimiento de su escudo, un caballero fue lanzado por los aires. Con un destello de su espada, otro fue cortado a la mitad. ¡Ditz! ¡Morite! ¡Rápido! ¡Corten las cabezas de los que murieron! Si no lo hacemos, volverán a la vida como zombies. Los caballeros nombrados se apresuraron hacia sus compañeros brutalmente asesinados. El escudo se movió nuevamente. Más caballeros volaron y la espada cortó fácilmente a través de otro caballero. En un abrir y cerrar de ojos, 4 caballeros habían muerto. Aunque Londres sentía miedo, tomó su espada y se mantuvo firme frente al remolino negro, listo para sacrificarse heroicamente. E incluso si no tenía forma de ganar, Londres no tenía la intención de sentarse y quedarse quieto. Dando un grito de guerra, usó todas sus fuerzas mientras golpeaba con su espada al caballero de la muerte, y tal vez fue debido a que esta era su última oportunidad, pero Londres sobrepasó sus límites y libró una fuerza que lo sobrepasaba a él mismo. Este habría sido probablemente el mejor golpe que había dado en toda su vida con su espada.
El Caballero de la Muerte también golpeó con su espada corrugada. Luego de un destello, los ojos de Londes giraron, pudiendo ver cómo su cuerpo decapitado caía al suelo. La espada de Londes voló en un arco por el cielo. Al mismo tiempo, se oyó el sonido del cuerno. Momonga Ainz se volvió para mirar hacia el pueblo donde se podía oír el sonido de un cuerno. En el suelo alrededor suyo se encontraban los cuerpos muertos de los caballeros que habían estado custodiando las afueras del pueblo. Los alrededores apestaban a sangre y debido a que Ainz se encontraba en medio codiciosamente experimentando en ese momento, se maldijo a sí mismo por mezclar sus prioridades. Ainz dejó caer la espada al suelo. Originalmente le pertenecía a uno de los caballeros tirados y su filo estaba manchado con tierra. Ya lo mencioné antes, pero realmente siento envidia de tu resistencia física y de esa habilidad para reducir el daño que recibes. Su merced Ainz Holgón. Solo Ainz está bien, Albedo. Oyendo el deseo de Ainz sobre cómo quería ser llamado, hizo que Albedo se sintiera algo confundida. ¿Ah? ¿Realmente puedo hacer eso? Referíme al líder supremo de los 41 gobernantes de Nazarick, que incluso tomó el nombre que designaba a los 41 para sí mismo. Con un sobrenombre sería demasiado irrespetuoso. Ainz pensaba que realmente no era un gran problema. La forma de pensar Albedo mostraba que tenía el nombre de Ainz Holgón en alta estima. Ainz se sintió feliz sobre esto y respondió en un tono más amable. Bueno, está bien, Albedo. Hasta que mis antiguos compañeros reaparezcan de nuevo, este será mi nombre y te permito que me llames de ese modo. Está bien. No, déjeme añadir un honorífico. ¿Qué tal? Su merced Ainz. Sí, eso es, su merced Ainz. Albedo retorcía su cuerpo tímidamente. Debido a que llevaba su armadura de cuerpo completo, que cubría incluso su cara, Ainz pensó que se veía realmente extraña. Podría ser, debido a que yo soy especial a sus ojos, que soy la única que puedo llamarlo así. No, llamarme usando un nombre tan largo todo el tiempo sería un poco incómodo, así que quiero hacerlo más corto para todos. Entonces es esto. Sí, tiene razón. Luego de escuchar su razonamiento, el humor de Albedo tocó fondo instantáneamente. Sintiéndose un poco inquieto, Ainz le preguntó: Albedo, cuando me llamas por ese nombre, ¿qué es lo que piensas? Pienso que el nombre le queda perfecto y que lo amo. Muestra qué tan íntegro es usted, nuestro supremo amo. Este nombre pertenecía originalmente a todos los 41 miembros, incluido tu creador, Tabulas Maradigna. He ignorado a los otros y he asumido este nombre sin permiso. Considerando esto, ¿cómo crees que se sentirían ellos? Aunque tal vez se ofenda, por favor, permítame decir esto. Si esto molesta a su merced Ainz, puede incluso ordenar que termine con mi propia vida. Si su merced Momonga usara ese nombre, estoy segura de que los gobernantes que nos dejaron atrás tendrían sus propias opiniones sobre ello. Sin embargo, durante el tiempo en que los otros amos nos abandonaron, solo usted, su merced Momonga, se quedó hasta el final. Así que, si usted fuera a usar ese nombre, nosotros ciertamente nos sentiríamos llenos de alegría. Albedo inclinó la cabeza y Ainz se quedó mudo. Las palabras nos abandonaron, hacían eco en su mente. Todos sus antiguos compañeros habían tenido sus razones para marcharse. Yggdrasil era solo un juego, no había razón para abandonar sus vidas reales por él. Esto también era cierto para Momonga, pero abandonar a Ainz Holgón y también a la gran tumba de Nazarick, ¿acaso uno no sentiría rencor contra aquellos antiguos compañeros? Pues ellos incluso me abandonaron a mí. Tal vez sea así, tal vez no. Las emociones de las personas son en realidad complicadas. No hay respuesta correcta. Levanta la cabeza, Albedo. Entiendo tus sentimientos. He decidido que este será mi nombre hasta que mis compañeros reaparezcan y pongan alguna objeción. El nombre de Ainz Holgón se referirá a mí. Sí, mi supremo amo. Me complace realmente que la persona a la que más amo use un nombre tan noble.
la persona que más ama. El intranquilo Ainz decidió ignorar ese problema por el momento. Entonces es así. Gracias. ¿Su merced Ainz quiere pasar algún tiempo aquí? Aunque estar de pie junto a su merced y acompañarlo ya es agradable, dar una caminata también estaría bien. Esto no podría ser debido a que Ainz había venido a rescatar el pueblo. Los padres a los que la muchacha le había rogado que salvara los había encontrado muertos. Recordando sus cuerpos, Ainz se rascó la cabeza. Al ver los cuerpos, la reacción de Ainz había sido como si estuviera viendo insectos muertos en la calle. No sentía lástima, tristeza o ira alguna. Bueno, dejando la caminata de lado, todavía hay cosas urgentes que hacer. El Caballero de la Muerte también parece que está muy dedicado a su trabajo. Un no muerto que merece ser llamado una creación de su merced Ainz. Su trabajo ejecutado perfectamente es admirable. Ainz usaba habilidades y magia especiales para crear monstruos no muertos. Los monstruos creados a través de las habilidades especiales de Ainz eran más fuertes que los monstruos comunes. Por supuesto, el recientemente creado Caballero de la Muerte era mucho más fuerte que un Caballero de la Muerte ordinario. Sin embargo, el Caballero de la Muerte era lo mucho de nivel 35. Para invocar al sabio Overlord y al Ángel de la Muerte Thanatos, Ainz debía consumir sus puntos de experiencia. Comparado a ellos, el Caballero de la Muerte era un monstruo de poca monta y como todavía podía pelear, significaba que el enemigo no era muy fuerte. Lo que a su vez significaba que no había peligro. Tanto así que quería asumir una pose de victoria. Pero considerando que necesitaba interpretar el rol de un amo majestuoso, Ainz reprimió esos deseos en su corazón e hizo un puño con su mano bajo la túnica. Los enemigos que atacaban el pueblo resultaron ser demasiado débiles. También necesitamos confirmar si hay sobrevivientes en el pueblo. Antes de proceder con el siguiente movimiento, Ainz comprobó si no había olvidado hacer nada de lo que debía. Primero, había desactivado los efectos del báculo de Ainzolgón. Su invasiva aura maligna desapareció sin dejar rastro, como una vela apagada por el viento. Lo siguiente, Ainz sacó una máscara de su caja de objetos que podía cubrir su cabeza entera. Tenía decoraciones excesivas que eran difíciles de describir. No estaba llorando ni colérica. Se parecía sorprendentemente a una de esas máscaras de Barong en Bali, Indonesia. Aunque la máscara se veía extraña, no tenía ningún poder oculto. Era solo un objeto de evento que ni siquiera podía aceptar la instalación de cristales de datos. Durante vísperas navideñas, si te conectabas a Yggdrasil entre las 7 y 10 p.m. y jugabas por más de 2 horas, en realidad, solo con permanecer ese tiempo dentro del juego, automáticamente recibirías esa máscara. Podría decirse que ese objeto era realmente inútil. El nombre de la máscara era la Máscara de los Envidiosos, también conocida como la Máscara de la Envidia. Ainz alguna vez también había usado la máscara, aunque dicho ítem provocó una lluvia de mensajes de spam en los foros en línea. ¿Acaso la compañía se ha vuelto loca? Estamos esperando por esto. Uno de nuestros miembros no tiene la máscara. Deberíamos eliminarlo. Ya no soy humano. Esos eran los tipos de mensajes que inundaban los foros. Lo siguiente que sacó fueron un par de guanteletes de metal. La apariencia externa que tenían era de unos guanteletes de hierro toscos. Nada especial. Este objeto era llamado guantelete de hierro y era algo que los miembros de Ainzolgón crearon para cambiar la apariencia de sus manos. La única habilidad que tenía era que incrementaba la fuerza. Al equiparse estos objetos, su forma esquelética quedó completamente cubierta. La razón que tenía Ainz para cubrir su cuerpo era que se había dado cuenta del error fatal que había cometido. En Yggdrasil, Ainz estaba tan acostumbrado a verse como un esqueleto que ya no le asustaba. Sin embargo, para la gente de este mundo, la apariencia de Ainz era la perfecta encarnación del terror. Fueran las niñas que casi habían muerto o el caballero en armadura, todos le tenían miedo.
En resumen, cambiar su apariencia de monstruo malvado a mago malvado debería ser suficiente. Al final, no sabía dónde poner el báculo, así que decidió simplemente llevarlo consigo. No debería ser mucho problema. Bueno, a partir de aquí todo depende de Dios. Si hubiera sabido esto, no habría comenzado matando a esas personas. Habiendo dicho algo que solo un ateo podría haber dicho, Ainz hizo una señal de oración con su mano y los cuerpos muertos desaparecieron con una luz brillante. Luego, activó su siguiente hechizo, vuelo. Ainz flotó lentamente en el aire. Unos momentos después, Albedo apareció flotando a su lado. Caballero de la muerte, si hay algún caballero enemigo aún con vida, no lo mates. Todavía tienen algún valor. Escuchando las órdenes de Ainz, el Caballero de la Muerte las aceptó. Sin embargo, lo que el Caballero de la Muerte sintió cuando respondió a esta nueva orden era en realidad difícil de describir. Ainz voló a gran velocidad hacia el lugar donde había sonado el cuerno. El viento soplaba contra su cuerpo. Nunca en Yggdrasil había sentido que volaba tan rápido. Aunque se sentía incómodo porque su túnica presionaba contra su cuerpo, solo tenía que soportarlo un poco más. Pronto se encontró flotando sobre el pueblo y desde ahí examinó la situación. Ainz se fijó en cómo la plaza parecía inundada por un líquido oscuro de color negro. Habían varios cuerpos esparcidos en la tierra junto a los cuerpos temblorosos de algunos caballeros. De pie, frente a ellos, se encontraba el Caballero de la Muerte. Ainz contó los muertos y dio un vistazo a los caballeros sobrevivientes que parecían mantenerse en pie a duras penas. Un grupo de 4. Eso era más de los que necesitaba, pero realmente no importaba si había más. Caballero de la Muerte, ya es suficiente. El tono de su voz estaba un poco fuera de lugar. Era tan casual como cuando una persona le dice al encargado de la tienda lo que quiere comprar. Y para Ainz, esta situación era exactamente tan casual como entrar a una tienda y comprar algo. Acompañado por Albedo, Ainz flotó suavemente hacia el suelo. Los caballeros que habían colapsado se encontraron aturdidos con su llegada. Obviamente, esperaban la llegada de refuerzos, pero estas personas no eran las que esperaban ver, y sus esperanzas se habían despedazado completamente. Este es nuestro primer encuentro, honorables caballeros. Me llamo Ainz Olgón. Nadie respondió. Si se rinden ahora, podrán conservar sus vidas y tal vez pelear otro día. Una de las espadas fue lanzada inmediatamente al suelo y pronto hubieron 4 espadas tiradas desordenadamente en el mismo. Durante este tiempo nadie dijo ni una palabra. Se ven cansados, pero considerando que se encuentran ante el amo del Caballero de la Muerte, parece que tienen todavía las cabezas demasiado en alto. Los caballeros rápidamente se arrodillaron en el suelo con las cabezas colgándoles hacia abajo. No parecían caballeros postrándose frente a su rey. En lugar de eso, parecían prisioneros preparándose a ser ejecutados. Permitiré que conserven sus vidas, pero quisiera que vayan con sus amos y les hagan llegar un mensaje. Ainz usó vuelo para flotar cerca a uno de los 4 caballeros y usando su báculo, gentilmente le quitó el casco. Detrás de su máscara miró a los ojos del abatido caballero. No causen ningún problema aquí. Si escogen no escuchar mi consejo, la próxima vez, ustedes y su país arderán juntos. El tembloroso caballero asentía constantemente. La imagen del caballero esforzándose tanto le pareció bastante graciosa. Ahora vayan. Recuerden entregar el mensaje a sus amos. Dijo esto haciendo un movimiento con la barbilla y los caballeros huyeron. ¡Qué acto tan agotador! Quejándose silenciosamente mientras miraba las espaldas de los caballeros en retirada. Si no había pobladores alrededor, podría finalmente relajar sus hombros. Aunque era similar a la gran tumba de Nazarick, actuar majestuosamente de ese modo era extremadamente estresante para un trabajador común de oficina como Ainz. Pero su acto aún no había terminado. Todavía tenía que ponerse otra máscara. Ainz contuvo un suspiro y caminó hacia los pobladores, mientras Albedo lo seguía aún con su armadura haciendo sonidos metálicos.
Hazte cargo de los esclavos zombies. Ainz le ordenó al Caballero de la Muerte mentalmente mientras se acercaba a los pobladores y gradualmente pudo ver la mezcla de confusión y ansiedad en sus caras. No era que estuvieran descontentos con que hubiera dejado escapar a los caballeros. Era simplemente que la persona frente a ellos les atemorizaba más que los propios caballeros. Ainz finalmente se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Ya que era fuerte, e incluso más fuerte que esos caballeros, nunca había considerado el punto de vista de los pobladores. Se tranquilizó a sí mismo y pensó por un momento. Debido a que sería contraproducente si se acercaba mucho, Ainz se detuvo a una distancia alejada de ellos y saludó usando un tono de voz amable. Ahora están a salvo, no tienen de qué preocuparse. ¿Usted es...? Uno de los pobladores que parecía ser su representante habló, pero incluso en ese momento sus ojos no se despegaban del Caballero de la Muerte. Vi que algunas personas atacaban este pueblo, así que vine a ayudar. ¡Oh! Con un sonido de asombro todos comenzaron a mostrarse completamente calmados y aliviados. Sin embargo, no todos los pobladores que se encontraban reunidos se sentían completamente seguros. No podían evitarlo. Tal vez sería mejor si cambiara de método. Ainz decidió usar un método que no le gustaba. Habiendo dicho esto, mis servicios no son gratuitos. Me gustaría recibir algún tipo de recompensa por cada poblador sobreviviente. ¿Entienden? Los pobladores se miraron los unos a los otros. Parecía ser que se sentían incómodos sobre el dinero, pero desde la perspectiva de Ainz, parecía que las últimas miradas incrédulas de los pobladores lentamente desaparecían. Habían sido salvados debido al dinero, y ese pensamiento eliminaba alguna de sus dudas. Pero el estado del pueblo... Ainz levantó la mano y evitó que continuara hablando. Hablemos de esto más tarde. Cuando llegué, vi a un par de hermanas. Traeré a las dos a este lugar. Por favor, ¿pueden esperar por mí? Tenía que asegurarse que las hermanas mantuvieran su secreto. No podía permitir que les dijeran a los demás sobre su verdadera apariencia. Ainz lentamente se alejó sin esperar la respuesta de los pobladores. Al mismo tiempo, pensaba que tendría que usar magia para alterar la memoria de las niñas. Albedo, un poco desconcertada, se acercó y le dijo: Su merced Momonga, ¿acaso no hemos llegado ya al final de esta narración? ¿Qué te pareció la narración de hoy? Espero que la hayas disfrutado tanto oyéndola como yo narrándola. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta narración, no todos lo hacen. Y si fueses lo suficientemente magnánimo como para dejar un comentario para así alimentar al dios incipiente del algoritmo de YouTube, estaría enormemente agradecido. Recuerda que todo esto es posible gracias a ti, aventurero. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda ser siempre un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, pero por sobre todas las cosas, una buena persona. Nos vemos en una próxima ocasión. Ten cuidado en tu camino, aventurero. Adiós.